diagramas de señales. Lo importante en este momento es cómo construir el diagrama de señales. A partir de las ecuaciones, siempre es a partir de las ecuaciones. Esa es nuestra fuente, entonces, pues vamos a ver qué dice este otro libro. Miren, estuve revisando este de Introducción a los sistemas de control. Vamos a verlo y justamente arranca con ese planteamiento de cómo armar el diagrama a partir de las ecuaciones y después aplicaremos la regla de Mason. Entonces, inclusive, si vemos este libro, que es el verde, esto está en la página 141, es el verde que dice Introducción a los sistemas de control. Entonces, si ustedes ven el índice, empieza hablando de la transformada de Laplace, del modelado, así como está en el plan de estudios, modelado. Nosotros no vamos a ir primero al modelado, sino aquí en la reducción. Dice aquí que hace una revisión de los conceptos para obtener la función de transferencia de lazo cerrado mediante el método de Mason, aplicando los diagramas de flujo de señales, o bien por medio de diagramas de bloques. Y dice, además se trata el tema del álgebra de bloques, el cual tiene como finalidad reducir a un solo bloque un conjunto de funciones de transferencia individuales. Y el capítulo termina con la sintaxis del MATLAB para llevar a cabo la simplificación de modelos. Bueno, entonces, este libro empieza revisando con los diagramas de señales. Aquí está otra vez. Página 142. ¿Y cómo se reduce? A través de una fórmula de este señor Mason. Y luego, él empieza al revés. Vean, primero señales y luego bloques. Vamos a la página 141. Vean, empieza con el modelado de tanques, ¿no? Cosa que nos adelantamos un poquito, pero que le vamos a dar formalidad para verlo. Entonces, en este capítulo se presentan dos procedimientos. Listo, uno ya lo vimos, el de bloques, y el de método de Mason. Tanto para sistemas de una entrada y una salida, o sea, SISO, o múltiples entradas, múltiples salidas. Bueno, se aplica, no importa, es el mismo procedimiento. Y luego entra con algunas herramientas ahí. Un poquito de teoría, ¿sí? El bloque y su equivalente, vean. Diagrama de flujo de señales. Este es el equivalente, ¿eh? Si nosotros tenemos un bloque así, que tiene una función de transferencia, vamos a tener una entrada o estímulo y una salida. Ven que es un poquito diferente a como lo plantea el Di Stefano. La forma de representar la función de transferencia del bloque es ponerlo sobre esta flecha. Siempre hay un origen y un destino. La señal de entrada va a estar en el nodo origen y la señal de salida en el nodo destino. Con el Di Stefano alcanzamos a ver algunas definiciones como nodo de entrada, nodo de salida. Decía que el nodo de entrada es aquel en donde solamente tiene ramas de salida. Entonces, si hay una de regreso, hay que convertirlo como nodo de entrada y sencillo, ¿no? Se le multiplica por 1 y sigue siendo la misma entrada. Entonces, se quedó pegado aquí el resistor. Listo. En el pizarrón. Ahí está. Entonces, la forma de convertirlo es así de simple. Ustedes recuerden que hay un nodo de suma, pues simplemente el punto o nodo a donde lleguen o converjan las señales de bloques se convierten en nodos de suma y los signos los conserva la función de transferencia, a diferencia en bloques que iban dentro del simbolito.
Entonces, esta es una equivalencia. La figura 4.1b debe estar acá. Vean, la correspondencia entre un nodo de suma, ¿sí? El nodo de suma se sustituye por un nodo a donde llegan las señales que están llegando a este mismo punto. Nada más que ya no tenemos nodo de suma, solamente un solo nodo y los signos que pudiera haber. Por ejemplo, aquí dice, viene una señal RDS negativa. Pues aquí viene la señal RDS por -1, pues es negativa. Aquí la R1DS es positiva, pues por 1, y la R2 es positiva, pues por 1. La salida de esto se separa en dos señales, R, pues es la misma, R por acá y R por acá. Da lo mismo o no se altera si nosotros multiplicamos por 1. Digamos que esta es la... ¿qué pasó? Esta es la parte sencilla. Le picamos mal aquí a la flecha. Esta es la parte sencilla. La forma de representar, pues ya saben, una función de transferencia, relación entrada-salida. Y luego vienen aquí que toda ecuación se puede representar de esta forma, ¿no? ¿Sí? Varios estímulos y una función de transferencia. La verdad que es mejor que vayamos al ejemplo, ¿sí? Vamos a ir al ejemplo y aquí es en donde está el primer caso. Obsérvenlo. Dice que x1 es igual a 2 veces r1 menos x2. Y si ahora nos dan la ecuación de la x2, significa que la R1 es conocida. O sea, la R1 es una de las entradas. Y decimos una de las entradas porque vean esta ecuación. X2 es igual a X1 por 1 en S2 más R2. Aquí aparece otra entrada, R2 menos Y. Y aquí tenemos Y, que es igual a X2 por 1 en S cuadrada más 10. Pudimos haberle dado aquí lo que les he comentado, un valor de una función de transferencia para no andar arrastrando todas las S, se va armando un polinomio muy grande, entonces es posible, pero aquí son 3 ecuaciones. Entonces vean, R1 y R2 son entradas iniciales. X1 y X2 son salidas o entradas intermedias, o sea, son variables que se generan. Y YS es YDS es la salida final. Entonces, la forma en que se van a pintar las ecuaciones, aquí lo dice, lo que siempre les he comentado. Es conveniente unificar la representación, el flujo siempre se considerará de izquierda a derecha, por facilidad, pero habrá que comenzar con las entradas iniciales. Si nosotros vemos ¿Profe? Sí. Creo que unos compañeros le están hablando. ¿Quieren entrar? Díganme no si sé. se está escuchando bien. No sé, creo que un compañero quería participar. O no sé. Alguien alzó la mano, entonces. Aquí también alguien quiere entrar. Sí, a ver, déjenme poner lo que estamos viendo. ¿Cuál es su pregunta? Bien, muy bien, sí, tengo un poco bajo el volumen y no escuché que tocó la puerta. Pero bien, entonces vamos a seguir con esto y observen esto. Aquí está el diagrama de estas ecuaciones y lo que recomiendan es pintarlo de izquierda a derecha e identificar cuáles son las entradas. En este caso decíamos que la R. Vamos a agarrar el primer flujo y decimos que la R, que multiplica a 2 y con algo más, nos va a dar X1. O sea, aquí tenemos nuestra R1 por 2, el resultado es X1. Inclusive, dice aquí que las ecuaciones se arman de izquierda a derecha y hay que empezar por la entrada
y luego las variables intermedias y finalmente la salida. Para la ecuación 1, entonces decimos que x1, bueno, aquí abajo viene una recomendación adicional. El miembro izquierdo de cada ecuación, vean, esto es lo que les había comentado. Este elemento de la izquierda representa una salida y cada término del lado derecho es una suma de elementos, compuesto cada una por la combinación de entradas, de entrada y su función de transferencia. Y la representación de la parte derecha se lleva a cabo por etapas. Una entrada específica se considera diferente de 0 y las entradas restantes, en este caso x2, se igualan a 0. Bueno, lo que quiere decir esto es lo siguiente. Si tenemos estas ecuaciones, identificamos quién es la entrada, ¿sí? Esta va a ser la respuesta. Aquí abajo, esta ecuación solita la están pintando de esa manera. Vean, x1 es esto, es la misma, y entonces la están separando, y aquí está la ecuación solita. X1 es igual a 2 veces R1, pero R1 es entrada, entonces la flecha es la que vale 2, 2 por R1. Y aquí lo tenemos, menos, de algún punto viene x2 que multiplica a 1 entre s cuadrada más 4. Y vean que aquí el signo negativo, se lo lleva este dato que está aquí en la flecha. No hay forma de ponerlo en el nodo. Esto fue solamente para representar esta ecuación, la ecuación 1. Ahora, lo que se recomienda es que conforme tenemos las ecuaciones, vayamos pintando estos nodos. El primero es R1, lo pintamos. ¿Cuál sigue? X1, lo pintamos. Ahí está. Todavía no lo armamos. El siguiente es X2, lo ponemos aquí. Y luego el último es Y3. Cuando vamos a armar las ecuaciones, decimos, ¿con quién voy? Con X1. ¿Sí? O sea, es como si yo hubiera empezado, vamos a ver si no tengo aquí mi borrador, pero tenemos este cubrebocas que ya lo usamos de borrador, y entonces a lo que nos referimos es a lo siguiente. Aquí está. Ahí estamos. Que nosotros pintamos primero R1. Ahí está R1. Y luego tenemos X2. Voy a poner por aquí arribita. Y luego tenemos, X1. Y luego tenemos X2. Y luego tenemos Y. Entonces, esto es lo que se recomienda. Primero pintamos estos puntos así. Y luego vemos, ¿cuál es la primera ecuación? X1. ¿Y a qué es igual? X1 dice que es igual a 2 veces R1. ¿Sí? O sea, voy a armar la que está aquí en rojo. Bueno, todavía no le ponemos rojo. Aquí le vamos a poner rojito. Esta es la primera ecuación que vamos a armar. Dice el libro, y ahí está, X1 es igual a 2 veces R1. Pues ubico que ahí está R1, pues la multiplico por 2. Entonces mi primer elemento que entra aquí es un 2. Multiplico por 2. Pero la ecuación, y aquí está en el libro, es la primerita que estamos viendo acá, nos dice, además es X2 por este factor negativo. Ubicamos dónde está X2 y desde ahí tiramos una línea, en este caso de regreso, así, ¿sí? Esa que tenemos ahí abajo. Pero, como está restando, el valor de la función de transferencia es menos 1 entre x cuadrada más 4. Entonces, menos 1 entre x cuadrada más 4. Ahí ya armamos apenas la ecuación 1. Ahora la ecuación 2 dice que es x1 por 1 entre x más 2. Si ustedes ven, aquí tengo x2
y ya tengo X1, simplemente tiramos una línea. Aquí ya la tenemos directa. ¿Y cuánto vale esa flecha? Vale 1 entre S más 2. 1 entre S más 2. Pero también se suma otro elemento que es R2. R2 es otra entrada, por eso la ponen acá arriba. R2. ¿Sí? Ahí arriba, allá lo vamos a poner arriba. ¿Multiplicando por quién? Pues por 1. No tiene mayor elemento, simplemente dice R2. ¿Cuántos elementos están entrando en este nodo? 3. El primero ya lo pintamos. El segundo dice que es R2, solita, pues por 1. Y luego dice que es menos Y de S por 1 en S. Pues la Y de S está al final. O sea, vean que ahí está al final. Entonces, ¿qué hacemos? Pues una línea de regreso, aquí así, y esto se llama, es positiva, es negativa, menos 1 en S. Pero nos faltaba la R2. Bueno, aquí salió chueca. Lo pinté un poquito arriba. Vamos a suponer que acá está la R2. R2 por 1. ¿Sí? Entonces, en este nodo, lo vamos a pintar ahora a ver si tenemos color azul. Ya vean que simplemente es más fácil que bloques porque así como queda pintada, así vamos a hacer nuestros cálculos. Ahí ese nodito azul, vean que están entrando 3 flechas. La primera, que está a la izquierda, X1 por 1 entre S más 2. Y luego R2 por 1 entra el mismo nodo azul. Menos Y por 1 en S negativa. Ahí está. Entonces ahí ya armamos el X2. ¿Y qué dice la ecuación 3? La ecuación 3 dice que Y es igual a X2 por 1 entre X cuadrada más 10. Entonces aquí ya nada más unimos esta línea y le ponemos 1 entre X cuadrada más 10. X cuadrada más 10. Bueno, este es el último nodo y nada más entra un elemento. Salen de Y, pero no entran más. ¿Sí? Entonces, para armar nuestra ecuación de cada nodo, solamente nos interesan los que llegan. ¿Sí? Por ejemplo, en el X2 llegan 3 nodos, el que está arriba, el que está en medio y el que viene de Y. Y salen 2. No nos interesan para armar la variable X2, pero la misma X2 contribuye para otras variables, como la y como la X1 que está aquí. ¿Sí? Y ya, este es nuestro diagrama de señales. ¿De acuerdo? Entonces, como les digo, todo parte o todo se origina a partir de las ecuaciones. Vamos a ver qué más dice, qué es lo que aquí es lo que trata de explicar, ¿no? Por ejemplo, que si esta ecuación y aquí la aislaron solita, bueno, pero como les comento, con la experiencia, lo mejor es tirar o pintar cada uno de los nodos y a partir de ahí empezar a armar la ecuación. Y vean cuál es su equivalente. Observen aquí, este es su equivalente en bloques. Si nosotros vemos, aquí está R1 por un bloque de 2, que entra sumando. Aquí mismo entra X2 y entra restando, multiplicando por 1 entre X cuadrada más 4. El resultado de X1 se multiplica por 1 entre S más 2 y entra en X2. Y en X2 también entra R2 por 1 y entra esta retroalimentación, Y por 1 en S, que entra restando. Y de aquí, de X2, sale el otro elemento para acá. Entonces, vean, de las dos formas podemos representar el sistema. La ventaja del diagrama de señales con respecto a acá, el de bloques, es que con el de bloques hay que hacer mucha actividad gráfica, ¿no?
ir reduciendo, borrar o volver a pintar el diagrama y ir viendo de qué manera se va a ver después de la modificación, en fin. En cambio, el diagrama de señales, como quede pintado, así es como lo vamos a analizar y vamos a aplicar simplemente una fórmula. Así como quede pintado, claro, hay que pintarlo bien, si no, el resultado va a ser erróneo. Entonces, aquí ya viene el procedimiento de Mason para reducir un diagrama de señales, ¿sí? Lo mismo que hicimos en bloques, pero ahora con una fórmula. Dice, la finalidad de representar un sistema de control en un diagrama de flujo de señales o diagrama de bloques no solo es proveer una representación gráfica de las relaciones y entre variables y subsistemas procedentes de un conjunto de ecuaciones. También debe hacer posible obtener una función de transferencia equivalente en forma de función racional formada por un único numerador y un único denominador. O sea, en pocas palabras, se está adornando mucho para decir que son dos técnicas para reducir un sistema de control o un sistema de ecuaciones que representan un sistema de control. En forma de, ahí está. Ya sea que tengamos en forma de bloque o de rama, no importa. Las dos representaciones al final obtienen o son para lo mismo. A la que por su importancia se le llamará función de transferencia de lazo cerrado y que está representada por TS. Bueno, para obtener la función de transferencia de un sistema se empleará el método de Mason y posteriormente la simplificación de bloques por medio del álgebra, cosa que ya vimos nosotros. Primero bloques y después Mason. Y vean, esta es la fórmula. Esta es la formulita que nos dice Mason. La función de transferencia va a ser igual a P1 por delta 1 y luego la 2 por delta 2, así hasta las P que existan y todo dividido entre una delta. Esa es la fórmula. Si yo me voy a la... Aquí vamos a compartir de retroalimentación. ¿Qué página era? Ya no se acuerdan. Pues aquí vamos a ver. Aquí va a aparecer la ecuación representada como una fórmula general. Y la verdad que si la vemos así, directa, pues está fea la ecuación. O sea, de antemano les digo, ¿no? Es una ecuación ahí feíta, pero tiene una traducción en español. Aquí está, diagrama de señales 231. Vamos a ponerla 231. Y esto es quizás pura curiosidad, porque después con la práctica saben cómo se utiliza la fórmula, a pesar de que esté feíta. Y no es por hacerla a un lado, o sea, no es por quererla evitar, no. Tiene su... Les digo que este libro, por ejemplo, utiliza muchos índices, ¿no? Ahí viene todo el rollo de las definiciones que ya vimos, las ganancias, trayectorias cerradas, cómo se construyen a partir del diagrama de bloques, lo que vimos ahorita. ¿Sí? Esta es una G. Aquí la señal después de la suma se llama E, pero entra R y C por N. C por N, que era menos más, pues más menos. Y listo, ahí está el diagrama de señales. Y la forma de resolverlo es esta. Vamos a ver. Esta es la ecuación. Si se dan cuenta, es la misma. Función de transferencia es igual a la sumatoria de P y delta I entre delta. Pero hay que calcular delta. Y dice, PI es la iésima ganancia de trayectoria directa. Ya, no se preocupen, lo vamos a traducir. PI es la ganancia de la iésima trayectoria directa. Habíamos hablado en las definiciones que una trayectoria directa es aquella que va desde la entrada hasta la salida. Si la entrada aquí es R y la salida Y, las ganancias
o el producto de ganancias de toda esa trayectoria, a eso se le llama una PI. En este caso solamente, si hacemos cero la R2 y nada más tomamos en cuenta la R1, pues solamente hay un camino de la entrada a la salida. Entonces, tiene solamente una PI, o sea, una P1. Entonces, cuando hablamos de esto, de PI, es la ganancia de la iésima trayectoria. Si hay varias formas de llegar desde la entrada hasta la salida, a todas las tenemos que considerar. Si hay 3 formas, entonces habrá P1, la P2 y la P3. Y listo, a eso se refiere. Luego PKJ es el jésimo producto posible de la ganancia de las K mallas que no se toquen. Y vean esta ecuación sota. Delta es 1 menos todo esto. Y vean la traducción en español. Aquí está bajito. Delta es igual a 1 menos la suma de todas las ganancias de malla. O sea, vamos a identificar todas las mallas cerradas y vamos a ver cuánto valen. Y vamos a identificar la malla 1, la malla 2, la malla 3 y sacamos sus ganancias. Y luego analizamos el diagrama y verificamos si hay mallas tomadas de 2 en 2 que no se toquen. Si se tocan, cuando se tocan se hacen 0. Es como si a la hora de tocarse se desaparecen. 2 mallas. Aquí, por ejemplo, tenemos 2 mallas o 2 nodos, 2 bucles. Ahí están, son estos 2. Definición de malla, pues parte de un nodo, sigue a varios, 1 o más nodos y regresa al origen sin tocar más de 2 veces un nodo, salvo el que parte, ¿no? Para cerrar. Entonces, en ambos casos, tenemos que parten de un punto y regresan al punto por otro camino. Estas son 2 mallas. Y si se dan cuenta, hay un punto en común ahí. Si se tocan, se acabó, se hacen 0. Entonces, el segundo elemento dice, verifiquemos todas las mallas que hay en el diagrama y hagamos 0 aquellas que se toquen y las que no, encontramos todas las combinaciones y sacamos el producto de sus ganancias. Lo vamos a ver con un ejemplo. Y vean cómo se va alterando el signo. Es 1 menos las individuales, más el producto de tomadas de 2 en 2 que no se tocan, y menos la suma de productos de mallas tomadas de 3 en 3 que no se tocan. Y así, si hay más, que es muy raro encontrar ya más de 3, salvo que alguien, y si hay libros que proponen algunos ejemplos para llegar a una situación así. Y luego, eso quiere decir que de nuestra fórmula, primero tenemos que encontrar todas las trayectorias. Listo. ¿Cuántos caminos hay de la entrada a la salida? Luego, ¿cuántos bucles hay? ¿O cuántas mallas cerradas? Listo, las numero, las identifico. Y luego verifico para calcular delta, ¿cuántas hay de individuales, luego de 2 en 2 que no se tocan y de 3 en 3 que no se tocan? Eso para calcular delta. Y luego, para calcular la delta I, tomo mi trayectoria en estudio y con respecto a esa trayectoria analizo si hay de 2 en 2 que la toquen o de 3 en 3 que la toquen. En el momento en que una trayectoria toca, de una malla toca mi trayectoria, se hace 0. Eso es lo que dice aquí. Se dice que 2 mallas, 2 trayectorias o una malla y una trayectoria no se tocan si no tienen nodos en común. Delta se llama determinante del gráfico de señales o función característica, puesto que delta y es igual a 0 en una ecuación característica del sistema. Bueno, en pocas palabras, como delta queda abajo, siempre, aquí ven la ecuación, delta está en el denominador, en la función de transferencia resulta que esto va a ser nuestra ecuación característica que nos va a servir para algunos análisis. Entonces, eso es lo que trata de decir aquí.
Y entonces parte el ejemplo con el más sencillo. Si recuerdan, esta es la representación del diagrama de bloques a lazo cerrado o de el sistema retroalimentado. Ya lo habían pintado acá arriba, ¿no? O me parece que en el otro libro, no sé si... ¿Dónde está? Aquí. Déjenme regresar tantito. Me parece que habían iniciado con aquí. Profe, una pregunta. Venga. Con respecto a lo del ejercicio que dejó la clase pasada, ¿hasta cuándo tenemos tiempo para mandarlo? No les puse, entonces, vamos a ponerlo mañana a las 12 de la noche, ¿sí? ¿Sí? ¿A su correo? Sí, al mismo que en donde llega la invitación. Ok, muchas gracias, profesor. No, de nada. Bueno, me parece que este lo hicieron acá arriba. Acá, pues sí, vean. El diagrama de bloques, aquí está, observen. Nos dice en ejemplo 8.5, este diagrama de bloques se puede representar también así. Y sí, ¿no? Aquí hay un nodo de suma, entra un elemento y otro. ¿Quién entra? R. ¿Quién entra por acá? C por H. C por H y el resultado es E. Esta variable E multiplica G y nos da C. Variable E multiplica G y nos da C. O sea, lo mismo. De ya sabemos cuánto vale su función de transferencia, ¿no? Es G entre 1 más menos G por H. Entonces, aplicando la fórmula de Mason, nos debería dar exactamente lo mismo. Vamos a ver, porque aquí aprovechemos que sí la tiene, y aquí está. Primer paso, ¿cómo dicen que es la fórmula? La fórmula está aquí arriba, Pi por delta I. Entonces, vamos a ver cuántas formas de llegar de la entrada a la salida hay. Pues nada más hay una, y vale G, ¿eh? O sea, de R a C, vale, hay que multiplicar cada flecha, ¿eh? 1 por G por 1. Listo. Mi trayectoria única tiene un valor de G. ¿Hay alguna trayectoria 2? Pues no hay otra forma de llegar, por eso aquí dice cualquier otra, 2 o 3, la que sea, ya no hay, es igual a 0. Bien, ¿cuántos lazos hay? Esta forma de representar el lazo 1, 1 es el primero tomado de forma individual, pero pues nada más hay uno. Entonces es G por H, menos más, ¿sí? Menos más, G por H. Este es el único lazo. Ahora, ¿qué dice la fórmula? La fórmula en el primer elemento dice, ahora tenemos que calcular delta. Delta es igual a 1 menos la suma de todas las ganancias de malla. O sea, menos 1 menos cada uno de los lazos, ¿sí? Sumados. Si por acá tuviera otro lazo, pues habría que sumarlo. Pero nada más es 1. Y luego dice, más la suma de todos los productos de ganancias de dos mallas que no se tocan, pues no hay. Es el único lazo, entonces hasta ahí llegó mi delta. Esta es mi delta. Perdón, ese es el lazo y la delta es esta. 1 menos un solo lazo, entonces es 1 más G por H. ¿Sí? Ahora, esta delta que hemos sacado nos dice la fórmula dice delta Pi por delta I, o sea, está como en chino, pero vean, aquí está, Pi por delta I. Ya sacamos la trayectoria, o la ganancia de la trayectoria, que es multiplicar todas las ganancias desde la entrada a la salida. Sacamos los lazos, en este caso hay uno, y podemos calcular la delta. Ahora hay que calcular la delta I en función de mi trayectoria. ¿Y qué quiere decir? Que analicemos la trayectoria y cada lazo que toque a la trayectoria la voy a hacer 0. Pero la fórmula dice que delta I es la misma delta, pero evaluada con la trayectoria. ¿Qué quiere decir eso en español? En español quiere decir que si yo ya saqué la delta y vale 1 más este lazo,
debo analizar mi trayectoria 1 y hacer 0 aquellos lazos que la toquen. Entonces es 1 menos, la toca, sí, en estos 2 puntos 0, se acabó. Ya tenemos que nada más queda el 1 menos 0, pues 1, que parte de esta ecuación. Quizás con un ejemplo un poquito más elaborado se note. Entonces, ¿cuánto es la función de transferencia? P1, porque nada más hay una trayectoria, por delta 1 entre delta. P1 está aquí, no, acá arriba, G, aquí está, por delta 1, que vale 1, entonces queda G, entre delta 1 más G por H. Y vean que es exactamente la misma ecuación que de un sistema retroalimentado. G entre 1 más menos G por H. Y nada más se aplicó la formulita. O sea, no nos tuvimos que poner a mover nodos y que brinca más allá del nodo de toma, en fin. Vamos a ver este ejemplo que es significativo, es muy importante. Este representa, debe venir por aquí, en la figura 8.17, hay un diagrama de flujo de señales, de resistencias, del ejemplo 8.6. Me voy a regresar tantito nada más para que vean el ejemplo 8.6. El ejemplo 8.6 consiste en esto. Estas son 2 mallas y resulta, vean, vamos a partir, aquí están armando el diagrama de señales a partir de las ecuaciones que representan el sistema. O sea, esto para nosotros es ley de Ohm y ya lo habíamos hecho en bloques, pero ahora lo vamos a armar en señales. ¿Y qué dice? La I1 es voltaje 1 menos voltaje 2 entre R1. Aquí está. B2. Voltaje 1 menos B2 entre R1. Como el voltaje 1 es conocido, sacamos la primera variable. Ahora la siguiente es B2. Y B2 es una diferencia de corrientes por R3, que es esta. Y 1 menos I2 por R3. Y así lo representamos. Es conveniente separarlas porque recuerden que vienen de distinta variable multiplicada. Y luego la siguiente es I2. Esta I2 es igual a B2 menos B3 entre R2. Bueno, pues nada más la representamos así. Y por último, B3 es igual a I2 por R4. O sea, esto ya lo hicimos y sabemos que representa este sistema. ¿Cómo es que se arma el diagrama de señales? Encontramos que hay 1, 2, 3 y 4 variables. Y luego le vamos a aplicar la fórmula. Entonces pintamos, déjenme hacer un poquito pequeño, más pequeño esto, para que se vea. Y vean, lo que les decía, la B1 es entrada, pues ahí está. Luego pinto I1, ahí está. Luego la B2, ahí está. La I2, por aquí la pintamos. Y luego la B3, por acá está. Entonces, ese es así es como algunos autores recomiendan. Pintar primero los nodos y decir, bueno, pues son 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este es 1, 2, 3, 4 y 5. Y les pongo su nombre. El primero se llama B1, el segundo se llama I1, el tercero B2, luego I2 y luego B3. Es B3. Así simplemente mis nodos. Y empiezo a armar cada variable de acuerdo a su ecuación. Y la primera dice, I1 es B1 que multiplica a 1 en R1. Pues listo, flechita y 1 en R1. ¿Sí? O sea, este es el primer elemento. Así como está la ecuación, B1 por 1 en R1 y entra para contribuir con I2. Pero dice que es una suma. ¿Quién más llega ahí? B2 por 1 en R2. Busco B2 y bueno, pues está aquí cerquita. Aquí la pintaron por arriba, pero no importa, yo lo puedo pintar por abajo y no pasa nada. Pero este entra negativo, menos 1 en R1. Listo, ya armamos la segunda ecuación. Perdón, la primera.
Luego viene la segunda ecuación y dice, pues es I1 por R2, perdón, R3, de acuerdo a este diagrama, I2 por R3. Entonces, tiramos acá esto y le ponemos R3. Y dice, pero también se resta con I2 y R3. Buscamos I2. No importa si yo la quiero pintar así, menos R3. O sea, no importa si yo la quiero pintar así por arriba, no se me va a alterar mi diagrama. La siguiente ecuación dice I2 es igual a B2 por 1 en R, no lo alcanzo a ver, R2. Entonces, B2 por 1 en R2. Y luego dice que en la I2 también entra B3 por 1 negativo en R2. Pues ahí tengo B3. La voy a pasar por abajo, ¿sí? Menos 1 en R2. Y por último, la ecuación B3 es igual a R2, R4 por I2. Pues nada más multiplico por R4. R4. Y de esta manera he armado el diagrama de señales. Ahí vean que todos los pasaron por arriba, no importa, pueden ser todos por abajo. La cuestión es de que sean consistentes las ecuaciones y sí evitemos cruces, ¿sí? Como en el diagrama de bloques. Ahí nada más nos falta convertir la B2 en salida, porque vean que tiene una rama de regreso, entonces ahí pues nada más multiplicamos por 1 y ya tenemos B3, ¿sí? ¿Sí? O sea, nada más agregamos al final esto. B3 por 1 y tenemos B3. Eso para cumplir. Y en la entrada, vean, pues aparentemente cumple, ¿no? La B1 solamente tiene una rama de salida, entonces se puede dejar así. Con esto hemos hecho nada más la representación gráfica de estas ecuaciones. Claro que ustedes pueden sacar B3 entre B1, pero pues hay que trabajar con el álgebra de todo esto. ¿Y para qué? Si hay una fórmula muy sencilla. Vean lo que hicieron, lo que acabamos de comentar, ¿no? Esta no cumple como definición de nodo de salida, la multiplicamos por 1 y listo. Ya con esto cumple. Muy bien, ahora este mismo diagrama es el que se va a resolver con la fórmula de Mason. Y nos vamos a ir hacia acá. Justamente toman ese caso para resolverlo. Y dice, a ver, ¿cuántas trayectorias hay desde la entrada a la salida? Pues solo una. Con esto, por eso se dice que este procedimiento es de inspección, porque con esto ustedes ya saben más o menos cómo va a estar su ecuación. Entonces dicen solo una trayectoria. ¿Y cuánto vale? Pues el producto de 1 en R1 por R3 por 1 en R2 y por R4. O sea, R3, R4 entre R1, R2, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Y es esto. Aquí la aislaron, la separaron y dijeron, es el producto de estos. Por 1, pues se queda igual. Y el siguiente paso es calcular la delta. Para calcular la delta necesito sacar todos los nodos, todas las mallas, perdón, todos los bucles cerrados. Aquí está 1 y le llamaron P11, o sea, el primero tomado de 1 en 1. ¿Cuánto vale? Menos R3 entre R1. Aquí está. Luego este es otro nodo, perdón, otra malla. ¿Cuánto vale? Menos R3 entre R2. Aquí está. Y esta también es negativa. Menos R4 entre R2. Aquí está. Listo. Identificamos los nodos. Lo que quiere decir este numerito, que este fue el primero de los individuales o de 1 por 1. El segundo de los de 1 por 1. El tercero de los de 1 por 1. Y luego dice la fórmula, más el producto de ganancias de aquellos nodos tomados de 2 en 2 que no se tocan. Si yo analizo el P11 con el 21, se están tocando aquí, entonces ya no los tomo en cuenta. Pero si analizo el P11 con el 31,
no se tocan. O sea, esta malla sale y se cierra acá, esta sale aquí y se cierra. Por lo tanto, sí hay dos nodos tomados de 2 en 2 que no se tocan. ¿Sí? Entonces, aquí están. ¿Y cuánto vale esa ganancia? Pues son estos. Va a ser menos por menos más, R3 por R4 entre R1 por R2. Entonces, estas son, dice aquí, la primera tomada de 2 en 2, producto de ganancias de las dos únicas mallas que no se tocan. Pues ya lo vimos. R3 por R4 entre R1 y R2. ¿Y qué dice la fórmula? La fórmula dice delta es igual a 1 menos la suma de todos los lazos individuales, que ya lo sacamos, más la suma del producto de lazos tomados de 2 en 2 que no se tocan. Por eso es conveniente primero sacarlos para poder saber cuánto valen y ya nada más sustituimos. Entonces es 1 y como todos son negativos, con este negativo se hacen positivos y ya tenemos las ganancias de cada lazo. Más este de por sí se hizo positivo, aquí está. Ya nada más hacen el quebrado, factor común es R1, R2, aquí está, entre 1, R1 por R2, luego R1, R2 entre R1, R2 por R3, ¿sí? Vean R1 entre R2 entre R1, R2 por R3, que debe estar por aquí, y luego R1, R2 entre R2 es R1 por R4, R1 por R4 está aquí, R1 entre R2, R1, R2 entre R1 por R2, 1 por R3, R4, y están aquí. Entonces, aquí resolvieron la delta, solamente la delta de esta ecuación. Y luego nos falta la delta 1, porque nada más hay una sola trayectoria. Pero esta es más fácil, o sea, si esta es mi trayectoria, es más, acá arriba, y verifico 1, y parte de esta ecuación final, de esta ecuación de aquí, la regla dice, la delta I va a ser igual a 1 menos, hay que evaluar cada lazo. Si toca a la trayectoria, lo hacemos 0. A ver, el lazo 1 la toca, ahorita vemos, el 2 la toca, la 3 la toca, de 2 en 2 toca, pues lo vamos a evaluar. Nos regresamos un poquito acá. Y esta es nuestra trayectoria directa. Este lazo toca nuestra trayectoria, sí, en 2 puntos, 0. Esta la toca, sí, en estos 2 puntos, 0. Este lazo toca mi trayectoria, sí, entonces 0. Si las individuales se hicieron 0, con mayor razón la combinación. Esto hubiera sido diferente si, por ejemplo, de aquí hasta B2 tuviera otra trayectoria, ¿sí? Si de aquí tuviera una línea hasta acá que vale, vamos a suponer 1 entre R7. Entonces vean que habría 2 trayectorias, por lo tanto tendríamos que calcular 2 deltas. Y vean que si fuera el caso, este sí toca la trayectoria y este también, pero esta no. Entonces esta no se hace 0. Entonces vean el caso, ¿no? Vean la situación. Ahora, si nosotros vemos, ya sacamos la delta 1, que es 1, y simplemente sustituimos en la fórmula. P1, ¿cuánto vale? Ya lo sacaron allá arriba, ¿no? Allá arriba está P1. Aquí está. Aquí está. Ah, bueno, tal cual lo sustituyo. Delta 1, ¿cuánto vale? 1. Entonces en el numerador queda esto. ¿Y delta cuánto vale? Delta está aquí. Aquí lo calcularon. Por lo tanto, simplemente sustituimos y ya encontramos la función de transferencia. Esto mismo nos debe dar con bloques. Aquí se van a meter con un tema en cascada. Ustedes dicen, si yo tengo esto, calculo la función de transferencia. Si tengo otro circuito, la pongo en serie y ya multiplico las funciones de transferencia. No,
esto no es válido porque pues la siguiente mallita, pues va a ser una corriente diferente, entonces no podemos decir eso. Todo el sistema lo tenemos que analizar. O sea, ¿qué es lo que dicen estos señores? Ah, pues yo tengo esta mallita y si pongo otra en serie, pues es el producto de las dos y no, eso no funciona. Aquí dice, no, esta respuesta es incorrecta. La respuesta está en de que están asumiendo que esta I1 es igual acá también. Entonces se analizan por separado y las ponen en serie y dicen, no, pues ya nomás multiplico las ganancias. No, la corriente de aquí, al estar conectada, es diferente de la I1, ¿sí? Por el hecho de tener esta ramificación. Entonces, ahí debemos tener cuidado de no caer con esas cuestiones fáciles. Bien, veamos si aquí hay otro ejemplito. Otro ejemplo. Ah, bueno, este es muy fácil. Este es muy fácil convertirlo a diagrama de señales. Observen, ahí está. Aquí hay un nodo donde van a llegar 2, 3 señales y aquí están. Dos en bloques, en cascada, pues los multiplicamos directamente, G1, G4. La retroalimentación de la salida es H1, positivo. La salida de aquí entra en dos bloques que se suman, uno por arriba y otro por abajo, pues aquí se unen y de la salida sacamos una línea que vale H2 que entra en negativo, pues es H2. Aquí le ponen este 1, dando a entender que la señal que está aquí, C, es diferente de estas dos. Entonces, este lo multiplican por 1 y listo. Como es una señal de regreso, lo convierten en salida. Eso es lo importante, ¿no? Ahora lo que viene es el cálculo de la función de transferencia por la fórmula de Mason. Primer punto, ¿de cuántas formas llego a la salida? Vean, hay una directa, o sea, G1, G4, G2. Hay otra por arriba, ¿sí? Entonces ya tengo dos trayectorias, G1, G4, G3. Y me parece que no hay otra más. Aquí están, aquí arriba, incluso ya las pintaron, ¿eh? Aquí arriba. No las había visto. Están aquí arribita. Las ganancias por trayectoria. ¿Cuántas mallas hay? Hay una. Esta no, porque viene uno acá y esto está en sentido contrario, no hay paso, entonces esta no cuenta. Esta sí, pero esta sí cuenta. G1, G4, G2 por 1 menos H2. Y esta también cuenta. G1, G4, G3, 1 y H2. ¿Ok? Entonces hay 1, 2 y 3 mallas. Y aquí están. G1, G4, H1, G1, G2, 1 y menos H2. Y esta, pero con G3. G1, G3, G4 y H2. Entonces ya encontramos que hay 3 mallas. Todas las mallas se tocan, pues sí, entonces en este caso no podemos tomar de 2 en 2 que no se toquen. La 1 y la 2 se tocan aquí. La 1 y la 3 también se tocan aquí. Y no se diga esta y la de arriba se tocan. Entonces solamente nos vamos a utilizar las individuales. Así, si tenemos dos trayectorias que ya vimos, esta y esta de acá, directas, al saber o al ver que todas tocan mi trayectoria directa, pues ya de antemano sé que delta 1 es 1 y delta 2 es 1, y su fundamento es que hacemos esta cero. Entonces tenemos la ecuación va a ser igual a esto, trayectoria 1 con delta 1, más trayectoria 2 con delta 2 entre delta. ¿Cuánto vale la P1? Ahí está, multiplicado por delta 1, 1. La 2 por delta 2, y aquí está. ¿Y cuánto vale la delta? 1 menos la suma de estos. O sea, 1 menos G1, G4, H1. Este es negativo, se hace positivo. Este también es negativo, se hace positivo. Y listo. Vean en cuántos pasitos logramos
la función de transferencia solamente aplicando la fórmula. Lo que debe quedar bien claro es esto. Por eso dicen que es de inspección, es de mucho mirar el diagrama y decir, a ver, ¿cuántos caminos tengo de la entrada a la salida? Caminos en donde no se tocan nodos. Este es un camino y luego este es otro camino. Y luego, ¿cuántas mallas? Pues todos los que inician y regresan al punto por aquí. Con una que se nos olvide o que no la veamos, pues ya está mal la fórmula. Y entonces, vean la delta. La delta está calculada así, 1 menos la suma de estos. Y entonces, este es mi delta original y verifico. Si esta es mi trayectoria 1 para calcular delta 1, ¿la toca? 0. Esta toca mi trayectoria, 0. Y esta de acá, 0. Entonces, por eso rápidamente sale un delta 1 igual a 1. Y tomando en cuenta esta otra trayectoria, esta malla la toca, 0. Esta malla por acá la toca, 0. Y esta por aquí, sí, pues viven ahí. Entonces, es una de las ventajas de la fórmula que pues, nos van a reducir muchos estos elementos, ¿no? Entonces, este es uno de los ejercicios. No sé, acá nos quedan 4 minutos. Me cambié de libro. Aquí solamente fue pintarla. Aquí viene la ecuación. Vean, es lo mismo. Y luego, no, pues esta está un poquito fea. Pero la podemos resolver. ¿Cuántas trayectorias hay? Una. Y luego por aquí parece que hay otra. Y luego por aquí parece que hay otra. ¿Sí? Entonces hay 3 trayectorias. Así a simple vista, Esta es la 1. Bueno, y la ventaja de aquí es que la marcan y luego ponen la otra y luego la tercera, que es por abajo. La P subíndice 2, que es por acá arriba, 1 entre S más 5 por 25 y 1 entre 1S. Aquí está. La otra va a ser 1 entre S más 2 más, porque este es sentido contrario, 0.5 entre S más 6 por 1 entre S cuadrado más S por 1 en S. O sea, son 1, 2, 3, 4 elementos multiplicándose. 1, 2, 3, 4. Los demás son unos. ¿Sí? Entonces hay 3 trayectorias. Ahora hay que sacar los lazos. Cada uno de los lazos, aquí hay uno, aquí está otro, y vean que este está diseñado para que digan, este y este se tocan, no, pues hay que tomar la pareja. Este y este se tocan, no, pues ahí va la pareja. Este y este se tocan, no, pues ahí va la pareja. Ahora este contra todos, contra este se toca, lo tomamos en cuenta, porque no se toca. Este y este se tocan, no, lo tomamos en cuenta. Y luego estos dos, si se tocan, pues se hacen 0. Entonces nada más tenemos 1, 2, 3. Aquí es donde se hace, si está complicado, salen muchos elementos. 1, 2, 3, 4, 5 y listo. Vamos a ver que hay 5 lazos. 5 o 4. Aquí está. La fórmula dice 4, dice que 4, ¿de dónde sacamos 5? Bueno, se va a acabar, queda un minuto. 1, 2, 3, 4. Aquí creo que sí les faltó uno, 1, 2, 3, 4, 5. Les falta un lazo aquí en el libro. Digo, sí, un lazo. Bien, se acaba. Continuaremos analizando esto mañana. Espero que vaya quedando claro. Gracias, profe. Buenas noches. Sí, profe, hasta mañana. Buenas noches, Gracias. Mañana empezamos con cualquier duda que se pueda presentar. Ahí están los libros, échenles una mirada. Para que vayan avanzando también. ¿De acuerdo?